Bueno, ¿cómo están? Qué lindo verlas y verlos de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas. Espero que estén bien. Estamos hablando el sincrónico del segundo semestre, pero ya vimos que vienen hace unas semanas trabajando, vimos interacciones en el foro y están arrancando fuerte en este febrero de 2023. Primero quería, me anoté algunas palabritas claves para no olvidarme. Primero queríamos, está Silvina Rivas ahí con nosotros también como coordinadora académica de la carrera, y queríamos, en nombre de las dos y de las compañeras también del comité académico, de las compañeras de Secretaría Técnica, felicitarlos por haber terminado el primer semestre de la carrera y retomar en este 2023. Seguimos junto a la CENAF muy entusiasmados con el proceso que venimos desarrollando con ustedes, intentando estar atentos a cómo va la dinámica que hemos propuesto y hacer las modificaciones que sean necesarias. Y en ese sentido, algunas novedades. Lo primero es que en este semestre, quizás ya pudieron ver en el cronograma, vamos a tener más sincrónicos que el año pasado. ¿Sí? Esto fue un pedido de varios de ustedes, lo trabajamos con los docentes. Algunos sincrónicos van a ser más cortos, para, en vez de usar 3 horas, por ahí vamos a usar 2 horas y tener más este estímulo de sincrónicos. También tomamos la indicación para los docentes, que ustedes muchos nos marcaron, de tener algo al inicio siempre de cada materia o de cada taller, sea en formato video o en formato de sincrónico, para guiar mejor cómo va a ser el desarrollo de ese módulo, y después siempre los sincrónicos intentando usarlos para el debate, para la discusión, para recuperar lo que hayan podido ustedes leer y sistematizar por dónde viene el debate, y agregar a veces algunas, por supuesto, exposiciones. Entonces ahora vamos a tener 3 sincrónicos seguidos, ya lo deben haber visto, pero el sábado que viene tenemos el primer sincrónico del taller Integrador 2, con el equipo docente de Agustín Barna, Luisina Gareis, María Ángeles Calvo y yo. Así que ahí nos vamos a estar viendo. El taller Integrador 2 dura todo el semestre, así que vamos a terminar en julio y vamos a ir viéndonos. Ya programamos todos los sincrónicos los sábados, eso también fue resultado de esa encuesta que se hizo de qué día se prefería, finalmente es los sábados. Esto deja igual librado un margen que a veces cuando se avanza en el taller con los tutores de prácticas puede haber alguna tutoría que se arme aparte, ya iremos viendo eso, estamos trabajando con las de los compañeros en el armado del taller. Y el 11 de marzo, si no me estoy equivocando la fecha, es el tercer sábado seguido de sincrónico, que inicia con la materia siguiente de constitución del psiquismo y subjetividad. Entonces, después hay un descansito y después volvemos con otro. A medida que voy logrando coordinar las fechas de sincrónicos con los docentes de las materias, los voy a ir agregando al cronograma general, entonces lo voy a ir modificando, ¿sí? El PDF que tenemos en la Secretaría Virtual. Ahí entonces lo segundo que quería contarles o reforzar, porque ya lo saben, que tenemos en funcionamiento la Secretaría Virtual, que recuerden avanzar en el trámite de los avales de ámbitos de prácticas, aquellas o aquellos que tengan algún inconveniente, sea por el aula, obviamente ya saben cómo conectarse, pero si tiene que ver con las autorizaciones en los lugares de trabajo o los lugares elegidos, nos avisan que nosotros iniciamos procesos institucionales de relación o de posibles convenios con esas áreas de trabajo.
La otra novedad que vamos a tener este semestre es que abrimos un canal de YouTube de la carrera, porque antes los videos estaban siempre en la página, estaban vinculados a YouTube en el semestre pasado, pero como individuales o personales de los profesores. Para organizar mejor eso, vamos a tener un canal, así que después les voy a mandar para que se suscriban. Vamos a necesitar muchos suscriptores para que nos deje subir muchos videos, así que eso tenemos que divulgarlo. Bueno, ahora ustedes ya los conocieron a los profesores de la materia que están cursando a través del aula, pero también quiero darles la bienvenida personalmente, porque ahí está Bárbara García Godoy, está Melina Fernández, y Alfredo Carballeda no está ahora en la pantallita, entra en un ratito. Son docentes que vienen trabajando con nosotros en distintas áreas. Alfredo es parte también del comité académico, y sabemos que los tres son una referencia para nosotros en este camino, que siempre han apoyado el estar pensando la intervención social para los más pequeños o los medianos, que tienen su particularidad acá en la carrera. Estoy mirando mis notas, a ver si me olvido de algo más. Bueno, reforzar, acá están presentes las y el tutor tecnopedagógico, nuestro equipo fundamental. Siempre estamos para acompañarlos. Recuerden que cualquier inconveniente, dificultad que se les vaya presentando con la continuidad de la carrera, siempre prioricen la cursada de los talleres, y esto no porque me toque dar clase a mí en el taller 2, sino que los talleres son la única materia que son correlativas, ¿sí? Entonces, una vez que sepamos todos quienes van a aprobar taller 1, que ya entregaron un montón los trabajos, etcétera, se da la correlatividad con taller 2, pero ahora pueden empezar a cursar todos hasta tener obviamente los resultados. Si tienen que priorizar, seguir con el taller, y las materias a veces se pueden después cursar o más tarde o con otra corte, ya sea de la versión presencial de la carrera o en el año que viene, cuando tengamos otra versión de esta otra corte, perdón, de la carrera a distancia. También con los trabajos finales que adeudan, que es siempre lo que se nos va acumulando en el cursado de la carrera. Ya saben que siempre ofertamos 3 fechas, y que si hay alguna dificultad, estamos teniendo una cuarta fecha posible con las y los docentes, y toda excepcionalidad la recibimos, y vemos cómo apoyar la continuidad de ustedes, que sabemos que el esfuerzo, nos llegan comentarios de que está buena la carrera. No sé si yo tengo que decir esto, justo que ando en la dirección de la carrera. Y nos llega el comentario acompañado con eso del gran esfuerzo para combinar los tiempos de trabajo, los tiempos familiares, con lo que implica la cursada. Este es un semestre que el taller 2 ya lo vamos a hablar mejor en ese contexto, pero tiene un esfuerzo particular de organizar finalmente, bueno, de qué voy a ir en el trabajo final de la carrera. Así que vamos a ir midiendo los tiempos, acompasando dentro de lo posible para que podamos obviamente seguir todos y todas, que es lo que más nos interesa. Y corto por acá y la dejo a Daniela, porque tenemos una novedad de suspensión de la semana que viene, que ahí ella les cuenta, y después avanzamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, sigo yo. Hola a todos. Qué lindo verles. Veo muchas personas con la cámara prendida, y entonces este ida y vuelta por ahí es más fácil, ¿no? Sabemos que hay personas que tienen alguna dificultad con la cámara, pero está bueno esto de poder verles a través de la pantalla. Como decía Mariana, tenemos novedades de educación a distancia. La educación a distancia de la Universidad Nacional de La Plata está haciendo un cambio en las aulas virtuales este año. Ya se hizo en las aulas de grado, y la semana que viene arrancan las de posgrado. Entonces, mientras se haga una migración de entorno, lo más probable es que no estén funcionando bien. Esto quiere decir que puede ser que no esté funcionando el aula directamente, que no puedan acceder a aulas web posgrado,
o que cuando ingresen no puedan ingresar al aula que ustedes quieren buscar, o no encuentren algo, o tengan alguna dificultad de ingreso. Entonces, la sugerencia es, vamos a tomárnoslo con calma, es una semana, o por lo menos eso es lo que está publicado, que sería del lunes al viernes, donde vamos a reorganizarnos. En principio, cuando esté habilitado nuevamente el aula virtual, que va a ser un entorno un poco diferente, van a ver que visualmente es distinto cómo se distribuye la información, pero el contenido es el mismo. Vamos a mandarles un correo avisándoles que ya pueden volver a utilizar aulas web, y les vamos a enviar tutoriales porque les va a pedir restablecer la contraseña y de cómo saber navegar las aulas nuevas. Así que eso, a no desesperarse. Quizás alguna persona ya utilizó aulas web formación de la Universidad Nacional de La Plata, es ese formato el que va a tener, pero si no, van a ver que no es tanta diferencia, y vamos a estar acá para acompañarles. Si hubiese alguna dificultad en el acceso, que una vez que se restablezcan las aulas, ustedes no pueden acceder, ahí sí nos avisan que vamos a estar haciendo lo que sea necesario para que se pueda ver el tema del usuario de cada persona en particular que tenga dificultades. Si la dificultad es porque no encuentro algo en el aula, ahí lo van a poder charlar con sus tutores y tutoras, así ya pueden utilizarla. Entonces, ¿qué hacemos la semana que viene? Fundamental, porque ustedes están en una semana que comienzan el taller 2 y además el otro lunes hay una fecha también de entrega de trabajos finales. Entonces, la sugerencia es que si ustedes están elaborando algún trabajo final estos días, que puedan bajarse los materiales del aula para poder avanzar, si quieren avanzar en esa fecha, ¿sí? Y en cuanto al taller 2, les vamos a enviar un correo con lo que sería el módulo 0 y el módulo 1 del taller. El 0 es la presentación y el 1 es la primera semana. Entonces, en ese correo va a estar los materiales para que ustedes puedan empezar a mirar los videos, a leer los textos, y vayan con esa preparación al sincrónico de la semana que viene, que es el sincrónico del taller 2. ¿Sí? Pero por ahí soy muy insistente, pero lo voy a repetir, es que lo primero es no desesperarse. Por ahí los cambios y lo nuevo nos generan cierta ansiedad, pero bueno, vamos a estar ahí transitándolo en forma colectiva, y el sábado que viene también tenemos sincrónico, entonces también vamos a estar en contacto por fuera del aula, pero esperamos que ya para la siguiente semana esté todo funcionando bien y no tengamos dificultades. Y si hubiese alguna dificultad, vamos a ver cómo afrontarla. ¡Ay, querido! ¡Agarra! ¿Alguna pregunta? Porque ya, bueno, una estudiante nos había mandado un correo que había visto el cartelito en el aula virtual que no iba a estar funcionando. ¿Sí? Nosotros, como tenemos el cronograma establecido y esto nos encontró medio de sorpresa, no podemos cambiar el cronograma, pero sí vemos otras formas de comunicarnos, ¿sí? Bueno, bárbaro. Ahí voy leyendo el chat que quedó claro. Es importante. Ustedes, mientras tanto, tienen la forma de comunicarse con el mail de la carrera, y en el mail también les vamos a dar el mail de educación a distancia, ¿sí? Por si tienen dificultades técnicas, ahí nos pueden escribir. Exacto. Esperamos que se restablezca Laura, pero mientras podemos seguir trabajando los materiales por fuera del aula. No es lo ideal en educación a distancia, pero bueno, es lo que hacemos en estos casos. Bueno, y recuerden que en la Secretaría Virtual tienen el cronograma de entregas, entonces si hay alguien que viene con cierto atraso en la entrega, ahí tienen las nuevas fechas, las últimas que establecimos. Y bueno, cualquier cosa,
Ahora durante el fin de semana va a seguir andando aulas web, a partir del lunes es esto, así que si tienen alguna pregunta también nos pueden hacer por el correo interno del aula estos días del fin de semana. Sí, Diego ahí nos va a preguntar algo del SIU. Quien no se pudo anotar en materias anteriores, que ya pasó el plazo de inscripción, una vez que apruebe la materia porque entregó su trabajo final o si era de proceso porque los docentes ya subieron la nota, ahí cuando se va a cargar el acta se los inscribe a esas materias del semestre anterior. Las nuevas sí tenían que inscribirse en estos días, así que bueno, ahí estamos en periodo de inscripción. Ahí, Pregunto así rápido. Dale. Hay casos en los cuales algunas materias, los trabajos son grupales, con lo cual los carga una de las personas y después la nota y la retroalimentación no le aparece a todas las personas, ¿sí? Los que son individuales, sí. Eso después, ¿cómo aparece en el SIU? Porque a mí no me aparecen todas las notas de los seminarios que yo tengo aprobados. Me aparecen solo de aquellos que por ahí fueron individuales. Bien, no ese es ahí te cuento cómo vamos trabajando. En primer lugar, lo primero que vos nos contás que hay retroalimentaciones que no fueron enviadas a todos los miembros del grupo, lo vamos a revisar con los docentes porque las retroalimentaciones deberían enviarse a todos los miembros del grupo. Así que eso lo tengo en cuenta porque sabemos que en algunas materias sí lo hicimos a todos, si hay alguna que no, volveremos sobre eso, o por lo menos si no, que el docente le mande a uno el aviso de lo tenés que compartir con todos los demás. Eso por un lado. Por otro lado, el SIU, que es el registro formal de la universidad, nosotros como no podemos hacer actas de materias todo el tiempo, esperamos a que pase la segunda o la tercera fecha de entrega, que los docentes corrijan, y ahí hacemos una primera acta. Entonces, las actas que están cerradas al día de hoy son solamente infancias y juventudes. Las únicas materias que les tienen que aparecer a todos son infancias y juventudes. Si detectan en esas algún error, nos avisan, ¿sí? Porque ahí sí deberíamos tener un error si no aparecen. Análisis está siendo cargada esta semana, que ya ayer estamos construyendo el primer acta. Entonces, fíjense ustedes, en general estamos casi 4 o 5 meses después de que termina la materia con la carga formal en el sistema, ¿sí? Porque estamos dando también más fechas, estiramos los plazos para que puedan entregar todas las y los compañeros. Pero siempre si ya ha pasado ese tiempo, a ustedes no está su nota, escriben al mail de la carrera, ponen, no me aparece la nota en el SIU, y nosotros revisamos, porque puede sucedernos que alguna vez haya algún error. Pero esa es la vuelta que da, digamos, la carga de notas, ¿sí? También nosotros podemos empezar a tomar la costumbre de avisarles, bueno, ya está subida el acta de análisis, esa sé que va a estar esta semana, Estado y Políticas Públicas, y Taller 1, que serían las que quedan del año pasado, vamos a tardar como un mes más, porque todavía hay algunas entregas que se están realizando para cerrar ese acta. Pero eso nada más. Bien, ahí hay una compañera que pone en el chat que no le apareció infancias. Si por favor podés escribirnos el mail, yo igual ahora anoto el nombre, pero escribirnos un mail a la carrera y revisamos por qué no aparece tu nota de infancias. Yo tengo una consulta, tengo abierto el SIU y no sé en qué parte me tendría que aparecer, porque me aparece inscripción a curso, inscripción a exámenes, trámites, reportes, salir de curso. Y no veo en ningún lado que me aparezca notas. No sé si estoy mirando mal o en otro lado tendría que ser. Ahí yo necesitaría ayuda si alguno de los tutores sabe manejar el SIU como estudiante o algún compañero de dónde se ven. Mientras yo quería hacer otra aclaración. Quizás no está la devolución en la tarea de la actividad final del trabajo final, pero ustedes en el aula virtual tienen un lugar que dice calificaciones. Ahí les debería figurar la calificación, ¿sí? Porque de esa calificación es la que después se sube al SIU. Entonces, ustedes siempre comprueben cada materia cuando les hacen la devolución ya del trabajo final,
a quien entregó o a todo el grupo, que es lo que apostamos que se haga, pero siempre que esté su nota en calificaciones, que tiene que ser la misma nota que les pusieron en la devolución. Entonces, ahí podemos subirlo. Ah, buenísimo. Ahí los compañeros están diciendo, sí, es en historia académica. Y después Dale, tenés que seleccionar gran donde nota. dice materias aprobadas, cursadas, ahí figura. Perdón, Dani, una Sí. cosita, que ahí creo que Julia, una compañera, comentaba de Estado y políticas públicas, que no le aparecía la nota del glosario. Claro, ahí pasó, a medida que íbamos leyendo el glosario, íbamos, bueno, colocándoles una opción ahí de las que tiene, también como para dar un visto, ¿no?, a eso que ustedes estaban produciendo, ¿no? Y es cierto que después en calificaciones le aparecía solo aquel que había. Bueno, podemos colocarlo. De cualquier manera, en esta semana estuvimos, nosotros por supuesto tenemos otro registro aparte en el que íbamos registrando al grupo entero, ¿no? No solo a la persona que había hecho la participación, sino que tomábamos en cuenta el grupo. Luego, junto con la evaluación del trabajo final, esta semana fuimos subiendo hasta los que entregaron, hasta hace unas semanitas, todos las notas finales. La nota final es la materia, digamos, ¿no? Por un lado, en los Padlet fuimos colocando la nota del trabajo y en el área de calificación del aula de Estado y Políticas Públicas la nota final de la materia. Quienes tienen esa nota final, digamos, ya, digamos, no importa que no les figure en la columna del glosario la nota, ¿sí? Porque la tuvimos en cuenta para la construcción de la nota final, ¿sí? Que si quieren podemos completarlo, digo, pero quédense tranquilos con eso, tranquilas. No sé si fui claro. No queremos tomar mucho tiempo de la clase, pero si queda alguna otra pregunta, si no, continuamos a través del correo del aula web mientras esté andando y del correo del Gmail de la carrera, si no. Bueno, les dejamos entonces la posta a los docentes. Había ahí una consulta para ustedes sobre qué pasaba cuando uno no participó en el foro, así que con esa les damos el pase. Bueno, muchas gracias a todos y cualquier otra duda, como dice Dani, nos escriben. Hasta luego. Bueno, hola a todos. Gracias. Antes de darle la palabra a Bárbara en relación a la consulta, nosotras no sabíamos que iba a pasar esto con el aula web. De todas maneras, el foro va a quedar abierto y van a poder participar la semana siguiente, así que en ese sentido no va a haber problema. Lo conversamos en todo caso después con el equipo de la especialización, pero no va a haber problema con el foro. Bueno, ahora le damos la palabra a Bárbara, que nos va a introducir en el encuentro sincrónico, y después, como decíamos, más o menos a las 10 se va a sumar Alfredo, que va a compartir también un momento con nosotros. Gracias, Melina. Bueno, qué gusto que nos podamos encontrar, porque la verdad, bueno, primero agradecer a Mariana, a Silvina, a Daniela, todo el equipo que ha estado trabajando y que los vienen acompañando tan de cerca. Para nosotros es un desafío, un espacio de encuentro sincrónico, en un momento de cierre, ¿no?, de este pequeño trayecto. Y la verdad que hemos leído las intervenciones que han realizado en el foro con mucho gusto, porque la verdad es que ha habido, lo comentábamos internamente, articulaciones muy interesantes entre las experiencias, reflexiones muy interesantes, pero cruzándolas con lo trabajado en estas semanas a través del material, y esto, digamos, como nos ayudó a pensar cómo configurar este encuentro de hoy de un modo distinto, porque nos encontramos con
digamos, con lecturas realizadas y con procesos de reflexión muy valiosos. Nosotros nos imaginamos que en este encuentro de hoy poder primero compartir de algún modo la lectura, una lectura como más transversal, más en diagonal, respecto de lo que ustedes han trabajado y cruzado con el material de las distintas clases, y sobre esa base abrir un poco al intercambio, esto en un primer momento, y luego con la llegada de Alfredo, la idea es poder trabajar algunas cuestiones referidas a la dimensión más instrumental, también en clave de reflexión, y con la idea de poder hacer luego un cierre participativo. Este es más o menos el esquema que nos hemos planteado, y esperamos que les resulte adecuado de este modo. Nosotros ahí, cuando Mariana contaba cómo desde la especialización han ido recuperando las demandas y planteamientos de ustedes, bueno, nosotros habíamos pensado en que el espacio sincrónico fuera el primer encuentro. Hicimos el cambio a partir de lo que ustedes habían requerido, así que esperemos que poder cumplir con las expectativas en estos intercambios que hoy podamos realizar. A ver, ¿por dónde arrancar? De algún modo, digamos, a lo largo de este tramo, lo que quisimos plantear tiene que ver con colocar los escenarios de intervención social en diferentes planos para poder hacer distintas reflexiones. Y claramente aquello que tiene que ver con las desigualdades en nuestra sociedad y en nuestra región forman parte de un contexto que nos sitúa, y donde el debilitamiento de los mecanismos de integración claramente aparecen planteados, establecidos, donde, digamos, aquello que supo ser en algún momento, ¿no?, el lugar del trabajo estable y protegido como un organizador social, digamos, fue deviniendo en otras formas a lo largo del tiempo. Y ahí, digamos, hay una experiencia que venimos transitando en términos sociales de lo que algunos autores llaman inconsistencia posicional, es decir, ese sentimiento de que todo puede, de todo el tiempo cambiar. Y bajo este marco, digamos, podemos identificar dificultades para la intervención en lo social, porque nos encontramos con la complejidad de los nuevos y cambiantes escenarios donde nuestras intervenciones o las intervenciones se realizan, donde nos encontramos con obstáculos que surgen a partir de las diferentes crisis de los mandatos institucionales, y donde claramente vamos identificando, ustedes esto lo traían con mucha claridad en el foro, impactos en la subjetividad social. Las transformaciones del contexto, pensando ese contexto como los espacios donde actúa la intervención en lo social, claramente resultan dinámicos. Y ahí, digamos, hay dificultades de sostenimiento de los lazos sociales, o podemos ir identificando esos procesos de enfriamiento, también digamos, muchas y muchos de ustedes ejemplificaban situaciones, intervenciones, experiencias que daban cuenta, mostraban con mucha claridad esto, y donde claramente la problemática de la fragmentación tiene un lugar de centralidad. De algún modo, digamos, y ya hace bastante tiempo, venimos hablando de las nuevas formas de expresión de la cuestión social, pero justamente porque son situadas, porque son dinámicas, porque son históricas. Cómo pensar esas nuevas formas de expresión de la cuestión social antes de la pandemia y después de la pandemia, o en su tránsito, ¿no? Y que, digamos, básicamente podríamos decir que las formas que va adquiriendo la cuestión social lo que posibilitan es hacer un llamamiento, llamarnos la atención en términos de las políticas públicas y a las instituciones típicas de la intervención social, y también a la intervención misma. Requieren que repensemos, requieren que revisemos aquellas certezas que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Y un eje que estuvo planteado
fundamentalmente en el primer módulo, pero que ustedes han ido recuperando con solidez en las intervenciones que hicieron, coloca la reflexión en el neoliberalismo en tanto constructor de sentidos y de subjetividad. Y ahí, digamos, ubicamos que el intersticio en el que se encuentran los sujetos sufrientes con las instituciones que en muchos casos se han ido vaciando de sentidos en términos de efectivización de derechos, eso va impactando en nuestra práctica y en nuestra propia subjetividad. Esto lo han marcado ustedes desde la propia experiencia con mucha claridad. Y ahí aparece ese sujeto, ¿no? Que desembarca en las instituciones y que se constituye como inesperado para las mismas. Y sobre este punto, antes de que empezáramos, Mariana me decía, bueno, el sujeto inesperado que conceptualiza, que trabaja Alfredo, siempre resulta un éxito. Y básicamente porque es una noción que nos permite pensar en cómo las instituciones se han construido y se piensan en esa relación con el otro, pero porque además también nos interpela para pensar o para preguntarnos con nuestras intervenciones cómo aportamos, cómo volvemos, cómo digamos, logramos incidir o construir de algún modo en que los sujetos se vuelvan esperados en la intervención. Hay como un doble juego ahí, que es un punto interesante, del que podemos conversar. Y también desde esta nueva complejidad de la cuestión social, cómo se van construyendo interrogantes que van interpelando a las formas típicas o tradicionales de intervención. Bueno, hemos trabajado en torno al lazo social, al impacto que sufre ese lazo a partir de los procesos de crisis, y también cómo se van generando nuevas formas de asociación con esquemas novedosos, y en algunos casos fuertemente fragmentarios, ¿no? La ausencia del lazo social y su crisis forman parte de los padecimientos de este nuevo siglo. Trabaja Alfredo en algunos de sus textos, y se presentan estas cuestiones en general dentro de los espacios de intervención, y hay una expresión institucional de todos estos fenómenos que va a manifestar en una serie de inconvenientes que lo que van a hacer es poner en discusión los aspectos fundacionales de las instituciones típicas de intervención. Hay otra noción que es una clave de lectura interesante para poder situar la intervención social, que es centrándonos en las problemáticas sociales complejas, ¿no? Pensándola siempre en esa tensión entre necesidades y derechos, con diversidad de expectativas sociales y con un conjunto de distintas dificultades para poder alcanzarlas en escenarios muchas veces de incertidumbre, claramente desiguales, y con posibilidades concretas de desafiliación en los términos que Robert Castell refiere a esta noción, ¿no? Y ahí, digamos, nos encontramos con el mercado como un gran disciplinador, digamos, se nos abren interrogantes, podemos hacer afirmaciones, pero también se nos abren muchos interrogantes en relación al rol del Estado, digamos, y cómo el orden simbólico y real de la vida cotidiana digamos, se va presentando en contextos donde emergen una serie de derechos subjetivos difíciles de realizar. Voy a admitir ahí. Y aparece la idea de futuro como incertidumbre, pero esto no es nuevo. Hace 20 años atrás también podíamos decir esto. El tema es la noción de futuro de hace 20 años atrás o en otros momentos, qué diferencias tiene con la idea de futuro que se puede construir hoy, digamos. Y ahí aparece la incidencia de nuevas formas de pobreza, la pérdida de espacios de socialización y las nuevas formas que van teniendo distintos procesos, como que son de distinto orden, que son poblacionales, que son sociales en sus diversos órdenes en realidad. Y nos vamos encontrando que la complejidad que va adquiriendo la cuestión social actual, digamos, se expresa en una serie de problemáticas y de temas que tienen
digamos, que se van expresando en términos transversales y que van sobrepasando la especificidad de cada institución. Es decir, en los diferentes ámbitos institucionales donde nos desenvolvemos, las situaciones, las problemáticas, las experiencias vitales que atraviesan los sujetos de nuestra intervención, digamos, linkean con aquello que en nuestras instituciones y en nuestras prácticas podemos desarrollar, pero trascienden totalmente y entonces, digamos, rápidamente nos colocan o nos dejan muchas veces digamos, con la frustración o con la preocupación de cómo abordar algo que excede, que tiene una dimensión que es de otro orden y que excede además las posibilidades institucionales y también las políticas y posicionamientos institucionales, ¿no? Las problemáticas sociales complejas sabemos que se caracterizan por su movilidad y por su permanente metamorfosis. Ahora, nos encontramos con la necesidad de poder pensar la intervención en escenarios complejos atravesados por múltiples lógicas y siempre con la premisa, digamos, donde nos vamos a encontrar que algunas de esas lógicas prevalecen por sobre otras y de modo que no resulta planificable. Digamos, y ahí uno podría también pararse a pensar, hacer foco en las instituciones de la política social, ¿no? Y cómo el proceso neoliberal, digamos, de modo virulento, digamos, se constituye en un sobredeterminante de las situaciones institucionales. Uno lo podría situar en términos del financiamiento, en términos de las lógicas privatistas que van atravesando, pero también hay un conjunto de elementos que han ido apareciendo en los nuevos escenarios que tienen que ver con demandas de intervención complejas para las que las instituciones no se encuentran preparadas. Y ahí, digamos, podemos volver a hacer foco en esto que intentaba plantear hace un ratito, en términos de cómo volver esperado a ese sujeto y cómo operar en estas instituciones reales, ¿no? Digamos, nosotros estamos pensando en la intervención como un dispositivo de reconstrucción de subjetividades, ¿no? Con un hacer de tipo anticipatorio, en la medida en que pueda recuperar ese carácter estratégico, donde en los escenarios de la intervención, digamos, son el ámbito de encuentro y donde aparece expresado lo macro y lo microsocial, y ahí también podemos apelar a un montón de textos donde Alfredo Carrayeda trabaja en torno a esta articulación que se produce en los escenarios sociales, ¿no? Hay un concepto que me parece que es muy interesante para poder pensar, digamos, sostener de alguna manera aquellas preguntas e interpelaciones que surgen de los propios procesos de intervención, que tiene que ver con la reinscripción en lo social, digamos, cómo trabajar en procesos de deconstrucción en relación a los procesos de estigmatización, y cómo ir trabajando para poder recuperar la condición sociohistórica del sujeto. Quiero cerrar, digamos, esta pequeña intervención para que podamos intercambiar, pero dejando colocadas algunas cuestiones que me parece que de alguna manera son ejes que nos ayudan a poder pensar en las instituciones reales, pero que además en las intervenciones que ustedes han hecho en el foro, digamos, aparecen desarrollados esto que intento acá de alguna manera sintetizar, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con el modelo cultural y político de las instituciones, con los modelos de atención y de intervención instituidos, también con trabajadoras y trabajadores que no necesariamente comparten las búsquedas y los desafíos que nosotros nos planteamos y que a veces en nuestras instituciones públicas, estatales y también organizaciones de la sociedad civil, digamos, terminan operando en lugares de resistencia activa y con instituciones que no dan lugar, que no dan lugar a lógicas participativas, ¿no? Lo normativo y normatizante opera todo el tiempo.
Y la implementación de otro tipo de prácticas requiere, en términos institucionales, revisar prácticas que están altamente consolidadas, que están legitimadas y que están autorizadas en algún sentido, consentidas por las instituciones en las instituciones de la política social y de diverso orden, ¿no? Y claramente entonces poder pensar respuestas institucionales diferentes, que den un marco distinto a las prácticas que queremos o que llevamos adelante, nos lleva a una discusión que es política, que es ideológica y que también es conceptual. Digamos, la intervención podríamos decir que requiere, pero que además posibilita, tiene un gran potencial en términos de creatividad, en términos de pensamiento reflexivo y de compromiso ético-político. Y yendo a una cuestión más bien situada, y esta es la pregunta que quisiera dejar colocada como para que podamos intercambiar entre todos, tiene que ver con cuáles son los atravesamientos, las huellas que podemos identificar en nuestras instituciones, en nuestras intervenciones y en las subjetividades, digamos, propias y de aquellas personas, niñas, las niñas y jóvenes con quienes trabajamos, que nos ha dejado la pandemia. Porque ahí hay una cuestión de lo contextual, de lo situado, digamos, que no podemos saltar. Es decir, ni podemos, o creo yo, digamos, que no vale la pena centrarnos y tomar como el único escenario, digamos, el que se construyó en la pandemia y en los procesos, digamos, de pospandemia, pero, digamos, quedarnos anclados ahí, pero tampoco lo podemos desconocer. Y entonces, bueno, por ahí resulta interesante, no sé si a ustedes les resulta interesante, a nosotros por lo menos se nos ocurría que sí, poder recuperar algo de esto que acá traigo, que intenta sintetizar cuestiones sobre las que se fueron trabajando y que enlaza con las intervenciones que ustedes fueron haciendo, pero para hacer el foco en relación a estas tres cuestiones que decía, situando en un contexto muy claro que es digamos, que es la experiencia a partir de la pandemia, ¿no? En términos de atravesamientos, de huellas, en las instituciones, en las intervenciones y en las subjetividades. ¿Les parece? Además, ahora la idea sería, a ver, dar un poco, no, que tomen la palabra, queremos escuchar. Ahí Diego dejó un comentario en el chat en clave de pregunta. No sé si lo querés comentar, Diego, o lo leemos. Sí, lo comento, ¿no? Me pareció interesante el planteo que venían haciendo, ¿no? Yo entendí que esta idea de problemáticas sociales complejas era un poco, digamos, como el concepto como un poco central, ¿no? Aparte del de intervención, que definía la materia, ¿no? Entonces yo mientras leía la definición, ¿no? Que hablaban de esto que es situado, que, digamos, que es cambiante, que tiene que ver con lo social, digamos, ¿qué le adiciona la palabra complejo? ¿No? ¿Qué problemática puede ser simple si es social? ¿No? Se me queda como esa especie de contradicción. No sé si tiene que ver, digamos, le pregunto, o lo pienso, ¿no? Con características que tiene esa problemática, o si más bien es por una especie de lente que se pone ese que está observando esa problemática, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, una problemática compleja puede ser que determinado pibe o familia no acceda a derechos, no tenga agua, gas, un montón de cuestiones que tengan que ver con la pobreza estructural, y suponer que otra problemática, no sé, un pibe no tenga una plaza en el barrio, sea más simple que la otra. Entonces tiene que ver con un lente que no se pone, ¿no? Qué interesante tu pregunta, Diego, porque digamos, es el lente, en realidad ahí está entrando, creo que estaba entrando Alfredo, ahora después le vamos a pedir que retome algo en este sentido, pero yo creo que lo que hace digamos, lo complejo en ese enunciado es ponerlo sobre la mesa todo el tiempo, digamos. Pero no porque sea un presupuesto de que puedan no haber problemáticas sociales que no sean complejas, sino es para recordar, digamos, porque sí podemos identificar a lo largo de, digamos, cómo
cómo se fue digamos, a lo largo del tiempo, digamos, han prevalecido ciertas ideas, digamos, lineales, digamos, que han tomado, a ver, por ejemplo, cuando nuestras instituciones plantean el abordaje sobre una temática en particular, desconociendo las otras cuestiones que van atravesando esas mismas personas con las que se trabaja, lo que hace es, aunque no lo enuncia así, está tomando ese problema social como un problema social simple, negando esa complejidad. Entonces me parece que aparezca enunciado tiene que ver con recolocar esta idea, digamos, de que opera en términos de la complejidad. Hace un tiempo atrás me contaba una funcionaria de un municipio de la provincia de Buenos Aires, que está en un rol importante en un ministerio o Secretaría de Desarrollo Social, que cuando llegó a la gestión se encontró que la atención a la población, que estaba concentrada en el edificio donde se encontraban las oficinas de ellos, había, digamos, había como un mostrador muy grande con distintas, no como si fueran un banco, pero con otra lógica, ¿no? Pero con distintas, donde se hacían filas en simultáneo y paralelas. Entonces en una iba y planteaba que tenía, pues se le llovía la casa, qué sé yo, que necesitaba chapa. Después tenía que hacer la fila para plantear que necesitaba refuerzo alimentario. En otra fila, y los profesionales, digamos, operaban, digamos, habían asimilado de algún modo esas lógicas, ¿no? Entonces vos decís, y seguramente en esa institución, y muchos de quienes trabajaban ahí, te iban a hablar de los problemas sociales complejos, pero sin embargo, la normatización institucional hacía digamos, que lo que operara ahí era una lógica, digamos, disociada, fragmentaria, ¿no? Entonces, digo, para hacer el enganche, y por eso me gustó mucho tu pregunta, tiene que ver con que enunciarlo como complejo no es que da cuenta de que podría no serlo, sino es que lo que hace es presentificarlo. Me parece que va por ahí. ¿Alfredo entró? ¿Estás por ahí, Aquí Alfredo? estoy, sí. Hola, ¿cómo Aquí está. están? Buen día a todos y todas. ¿Cómo andan? Bueno, sí, aquí estoy. Bueno, te Me contamos estaba un escuchando. poquito, porque digamos, abrimos un poquito el espacio para el intercambio. Yo estuve recuperando un poco y poniendo en valor el trabajo que han hecho en el foro y tratando de hilar algunas de las cuestiones que se fueron trabajando. Y acabo de responder porque una definición que trabajás vos está formulada como lo está. Espero que vos estés de acuerdo, Ah, Alfredo. bueno, no te escuché todo, pero No, quería porque la comprar pregunta iba por qué como- los problemas sociales son enunciados como complejos, ¿no? La categoría de Ah, problemas bien. sociales complejos y podrían no ser complejos. Iba en esa Eh, línea. bueno, dale, si quieres empezamos a conversar por ahí, completando un poco. Yo escuché la última parte, Bárbara, y comparto todo lo que planteabas, así hace mucho que venimos trabajando juntos, o sea que muchas de las cosas que decimos las hemos construido juntos. Pero básicamente cuando uno habla de problemáticas sociales complejas, se está hablando de las problemáticas que tienen que ver con la intervención, básicamente. Es decir, toda problemática vinculada con la intervención, todo problema social vinculado con la intervención es por definición complejo, porque nunca es solamente el problema que se enuncia, sino que es una sumatoria de otros problemas que dialogan con ese problema que se enuncia. Entonces, en ese sentido, creo que cuando hablamos de intervención en lo social, ¿con qué intervenimos? ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con problemas sociales que denominamos problemáticas sociales complejas, no por agregarle una palabra más, sino que cuando el problema aparece, siempre va concatenado con otros problemas, y ahí está lo interesante, tal vez, de la singularidad de la intervención. Porque si una persona plantea en una demanda de intervención una situación vinculada con violencias, por ejemplo, va a estar probablemente concatenada con otras situaciones, problema relacionadas puede ser con necesidades, con carencias,
con otro tipo de violencias, con padecimientos vinculados con la salud mental, con consumos o no. O sea, eso va a variar según cada demanda. Y creo que cualquiera que haya trabajado, quienes y trabajamos en el caso de la intervención social y sobre todo en el caso del trabajo social, rápidamente reconocemos que cuando estamos trabajando con un problema no estamos trabajando con un solo problema, sino que estamos trabajando con varios problemas a la vez. Y eso es un poco como empezamos a construir el concepto de problemáticas sociales complejas a partir de lo que primero veíamos era que entraba por un sector, entraba por salud, pero de repente se iba para educación, o de repente se iba para acción social, o de repente se iba para niñez. No sé si soy claro. Entonces ya ahí me habla de una complejidad que implica una transversalidad intersectorial, cuando las instituciones están históricamente pensadas para trabajar, para dar respuestas por sector, ¿no? Que eso no es un tema de la Argentina, es un tema mundial. Esto ya lo plantea Robert Castle, por ejemplo, en el libro La inseguridad social, plantea justamente esta cuestión, digamos, cómo dejar de lado la problemática del sector, y ahí aparece un concepto que después se usó mucho, porque el libro ese es del 2005, si no me equivoco, la idea de transversalización, digamos, de intervenciones transversales y de políticas sociales que sean transversales. Entonces ahí ya tenemos un primer formato, primer indicio de que trabajamos con algo más que un problema social. Trabajamos con varios problemas sociales a la vez que implican a varios sectores del Estado y de digamos, de las organizaciones de la sociedad civil también, que son diferentes. Entonces, ahí es donde se construye este concepto que venimos utilizando ya hace tiempo ya, de problemáticas sociales complejas. Incluso, si lo pensamos también desde digamos, la práctica concreta, también el problema social va a estar muy marcado por la representación social que yo tengo del mismo. Yo como quien demanda intervención social. Y ahí también hay una singularidad. Y también esa singularidad tiene que ver con lo territorial. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en el contexto inmediato en el cual yo estoy viviendo, tanto micro como mesosocial. Eso seguramente ustedes ya lo han trabajado en el curso. Está en los materiales y está en los videos. Entonces, y además entendiendo que los problemas sociales son construcciones sociales, o sea que la visibilización que tiene un problema social va cambiando de acuerdo a cómo van cambiando los diferentes momentos históricos, incluso contextuales. Alfredo, sobre esto te comento algo, porque habíamos dado lugar, y había empezado recién el momento más de intercambio, digamos, justo en línea con lo que vos ahora decís, ¿no? En esta cosa de lo contextual, de lo situacional, digamos, Sí. habíamos abierto una pregunta para ver si, digamos, que compartieran esto que nos interesaba, que habíamos pensado en torno a las huellas, las marcas que nos ha dejado la pandemia en términos de las intervenciones, en términos de las instituciones, en términos de la configuración de lazos, también como para poder ir situando y para no reproducir de manera mecánica, aún en una perspectiva, digamos, más desde la complejidad y con la que uno pueda adherir, pero poder interpelar aquello que se nos presenta en lo cotidiano en las intervenciones. Sí, sí, bárbaro, podemos conversar un poco sobre eso también, y veo algunos comentarios en el chat que me gustaría también conversar, me parece muy interesante. Con respecto a la pandemia, yo creo que todavía tenemos como muchas cosas para seguir analizando y estudiando de la pandemia, porque la pandemia no terminó, en principio, y si fuese a terminar mañana, porque está el 70% de la población mundial vacunada y se decreta la OMS, decreta el final de la pandemia, todos los efectos secundarios, subjetivos de la pandemia van a seguir estando durante mucho tiempo.
¿Qué nos dejó la pandemia? Yo creo que lo que nos deja en principio desde el punto de vista de lo macro, una necesaria intervención del Estado para resolver los problemas que en este caso serían de salud, pero que son eminentemente sociales. También la pandemia nos enseñó desde lo macro que todo problema es social, y que en salud no hay problemas de salud, hay problemas sociales que se expresan dentro del campo de la salud. Creo que queda claro en el sentido de digamos, la idea de contagio, vacunación, etcétera, más allá de los discursos antivacuna y todas las cuestiones reaccionarias que aparecieron durante el transcurso de la pandemia. También la pandemia nos aceleró, no sé cómo lo ven ustedes, pero por cuestiones que venimos trabajando a partir de textos que nos van llegando y de digamos, trabajos de investigación que se van desarrollando en el instituto que tenemos en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, yo diría, la pandemia aceleró el proceso de transversalización de cuestiones, es decir, rápidamente se buscaban formas, sobre todo en el caso del trabajo social, apareció como digamos, un instrumento de intervención que rápidamente intentaba y lograba transversalizar las respuestas e incluso visibilizar cosas que no eran visibles en la primera etapa de la pandemia. O sea, podemos hacer una larga lista de temas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, las violencias no aparecen en la primera etapa de la pandemia como gran demanda, pero sí aparecen a los 3-4 meses. Como que primero está el tema del impacto de la pandemia y la sobrevivencia en función de la misma y toda la incertidumbre que generaba. O sea que hay mucho como para trabajar ahí, y creo que en el caso del trabajo social, si hay una disciplina que está acostumbrada a trabajar con la incertidumbre, es el trabajo social. O sea que en pandemia apareció como una disciplina que podía dar respuesta rápidamente y sobre todo inventar, en el buen sentido de la palabra, o sea, crear protocolos de intervención que iban más allá de los protocolos típicos de la medicina, que eran que estaban bien, pero que tenían más que ver con una visión más biologicista del proceso de salud y enfermedad. Yo recuerdo que uno de los primeros trabajos nosotros en la revista Margen, abrimos un espacio de intercambio de experiencias a nivel argentino y latinoamericano, vinculado con la pandemia. Y el primer trabajo, creo que fue el primero que nos llegó, fue de un grupo de trabajadoras y trabajadores sociales del hospital de Ushuaia. Porque ellos ya habían armado un protocolo de entrevista telefónica, por ejemplo. Pero también ellos estaban acostumbrados a trabajar en la distancia por las condiciones climáticas que esa localidad tiene. Y había como que, bueno, todos hemos vivido eso, ustedes pueden dar cuenta de eso, o sea, había que armar, bueno, ¿cómo hago una entrevista telefónica? ¿Cómo utilizo un Zoom? Esto no le pasó solamente al trabajo social, le pasó a la psicología. Por ejemplo, era imposible pensar la psicología, era como impensado una entrevista psicológica por Zoom en un sistema de tratamiento de una manera regular, digamos, antes de la pandemia. Si bien se hacía, incluso yo tengo, digamos, bastante inserción dentro del campo de la salud mental y tengo colegas de la disciplina de la psicología, del psicoanálisis y la psiquiatría, que venían de hacer supervisiones en España, por ejemplo, desde acá, a través de Zoom, antes de la pandemia. O sea que el recurso ya estaba en utilización, pero no con la frecuencia que apareció. Y también se empezó a hacer ver que servía, que podía ser incluso más útil que otros dispositivos, o sea que se sumó. O sea que no sé si es muy desprolijo lo que estoy diciendo, muy desordenado, pero es un tema a investigar, es un tema a trabajar, y creo que lo podemos ir conociendo, lo podemos ir trabajando, pero también necesita cierta sedimentación. O sea, no vamos a tener respuestas inmediatas si nos podemos hacer un proyecto de investigación ahora y lo terminamos
a fin de año. Porque el impacto de la pandemia y la recuperación de todas esas prácticas y el impacto de esas prácticas en las prácticas actuales es bastante heterogéneo, diría yo, y, y es un proceso de análisis que requiere tiempo. No es lo mismo trabajar en investigación, en ciencias sociales, en ciencias de la salud, en salud mental, en todo este campo. Podemos volver a usar el concepto de humanidades, que hacerlo en las ciencias biológicas. En nuestro campo necesita más tiempo para ver eso, y en eso sé que hay compañeras y compañeros que son psicólogos también. Uno coincidiría mucho con Alicia Stolkiner, que es para mí una gran referente en el sentido de cómo el impacto en la subjetividad siempre se ve en forma tardía, es decir, como que necesita un asentamiento, ¿no? Sí. No sé cómo, si me estoy cortando, Bárbara, si No, estoy quiero, hablando demasiado. colocar una cosa sobre lo que estás diciendo para provocarte, en realidad, Sí. digamos, porque un plano es ese, el que vos estás planteando, y la necesidad de que sedimente y de poder tener perspectiva para comprender. Y la otra cuestión, pensaba, y por ahí nos podrán contar también desde la experiencia que quienes, todos los que están acá, respecto digamos, de las ausencias y las presencias durante el periodo, sobre todo el primer año de la pandemia, ¿no? La sensación digamos, en la etapa digamos, cómo entró la cuestión de la esencialidad o no, digamos, quiénes eran esenciales, qué es lo que pasó con la posibilidad de presencia en las instituciones y en los territorios, y eso también es como otra dimensión respecto digamos, digamos, y qué de esto va quedando, ¿no? Todavía en muchas instituciones estatales la presencialidad es relativa, no se ha ido tomando. Ahora, digamos, es todo pérdida, hay ganancias, ¿qué otros procesos se han ido dando, digamos? ¿Cómo se han configurado las intervenciones cuando vos decías, ¿no? Esto de la experiencia de Ushuaia, ¿no? La mediatización con los dispositivos tecnológicos, ¿no? Como que hay un montón de aristas. Sí, sí, tal cual, sí. Digamos como que es un proceso que, insisto con esto, como que hay que tener tiempo como para analizarlo, y básicamente me parece interesante ver cómo se fueron construyendo intervenciones y cómo, digamos, se fue trabajando improvisadamente en el buen sentido de la palabra, porque no se sabía cómo hacer. En ningún país del mundo se sabía cómo hacer, ni desde la política pública, ni desde la política social, ni desde la política sanitaria. Nosotros tuvimos, en mi humilde opinión, tuvimos un estado bastante presente en la pandemia, porque nos encontramos, la Argentina se encuentra en una situación, cuando arranca la pandemia, se encuentra en una situación de total indefensión, incluso con un Mercosur desmantelado. Una cosa es negociar vacunas, barbijos, ¿se acuerdan que hasta respiradores, mascarillas había que conseguir? No está tan lejano esto en la historia, está muy presente en nuestra memoria. Una cosa es negociarlo como país y otra cosa es negociarlo como bloque. Y Argentina lo tuvo que negociar como país, como Brasil no lo negoció mal, bueno, es el tema brasileño, estaba Bolsonaro en ese momento, pero Argentina lo tuvo que negociar en soledad y tuvo que ir a buscar vacunas en soledad y tuvo que conseguir los respiradores y tuvo que reactivar la producción de determinadas cuestiones. Y en ese sentido, me parece que esto implica una revalorización del papel del Estado, más allá del color político que se pueda tener. El color político implica una presencia más fuerte o menos fuerte del Estado, más vinculada con el proyecto de París, pero eso ya tiene que ver con eso. Pero sí queda claro, y hay un texto que yo recomendaría, que es de Claxo, que publica Daniel García Delgado, que justamente se llama, si no me equivoco, Estado y Pandemia, que muestra eso, ¿no? Muestra cómo el Estado se hace presente, y García Delgado lo vincula con la Argentina, pero también con otros países de América Latina.
Incluso también, en ese sentido, si hablamos de rol del Estado, ya la CEPAL, cuando la pandemia ya lleva 2 o 3 meses, anuncia la necesidad de la fuerte presencia del Estado en toda América Latina. Y estoy hablando de la CEPAL, no es un organismo de la izquierda trotskista, digamos, es un organismo bastante vinculado a intereses económicos internacionales. Pero creo que también nos demostró eso. Hoy es como que se intenta volver a discutir el papel del Estado y todas estas cuestiones. O sea, hoy tenemos otro tipo de retrocesos que también tienen que ver con cómo de vuelta iría al principio al tema de los problemas sociales, que tienen que ver con fuertes cambios, diría yo, en mi opinión, con fuertes cambios en la subjetividad, que también hacen que el problema social sea vivido de una manera o de otra manera, o sea comprendido y explicado de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista criminalístico, le doy un ejemplo sencillo. Cuando el juicio a los rugbyers que hubo hace poquito, que todos vimos todo el tiempo en cadena por televisión, lo que el imaginario social, lo que aparece en el imaginario social, yo diría como muy impuesto a través de los medios de comunicación, es que esos acusados que habían cometido un crimen aberrante reciban castigos corporales. Eso es conceptual. Ahora, que se pudran en la cárcel no implica sacar a una persona de circulación porque está atentando contra la sociedad y cuidarle sus derechos. Significa que se pudra en la cárcel. No sé si soy claro. Ahora, si esto es así, hemos retrocedido 400 años. Porque las críticas a estas ideas de castigo corporal como reparación de un delito son de hace 400 años. Son la reparación a esas medidas, el cambio de esas medidas, es criticado por Foucault. Foucault estaría totalmente desactualizado porque esas medidas donde lo corporal no está presente, todavía no existen, digamos. Foucault sería un autor que reaparecería dentro de 100 años. Una cosa muy loca, que si uno, no sé, por ahí es un cruce de variables muy de sábado a la mañana el que voy a hacer, pero tal vez no casualmente, hace 400 años teníamos la misma distribución de la riqueza a nivel mundial que la que tenemos ahora. No sé, digo, es como para pensarlo. Como reflexión de sábado a la mañana. Lo dejaría ahí porque no tengo más datos, pero sí es objetivo que la distribución de la riqueza que tenemos es previa a la Revolución Francesa. Solamente ver, cuando Musk dice, perdí 200.000 millones de dólares, o me voy a comprar Twitter, y comprarse Twitter es como adquirir la deuda externa, que el costo de Twitter es el mismo valor de la deuda externa que contrajo Macri. Y perder 200.000 millones de dólares es perder el presupuesto de varios países. Y después lo recupero, no tengo problema. Es un tipo, una persona, tiene en su bolsillo lo que tendrían en su bolsillo 3.000 millones de personas. Es muy loco el mundo que vivimos, y eso también habla de la complejidad, sin hablar del paradigma de la complejidad, sin meternos en cuestiones epistemológicas, habla de un mundo muy heterogéneo, muy frágil, y esa fragilidad, bueno, se expresa en cosas que seguramente ya vieron, que tienen que ver con el lazo social, etc. Estaba viendo un poco los comentarios que hay en el chat y me gustaría conversar, ¿les parece? Conversamos un poco por ahí, no sé, Bárbara, Melina, ¿estamos bien así? Sí, justo acabo de escribir ahí en el chat que si tienen comentarios o algunas preguntas en relación a las cosas que vas trayendo o que hemos conversado hace un ratito, que las vayan colocando acá, si vos podés ir viendo, y luego la ronda de intercambios que habíamos planteado antes, la dejamos para luego. Sí, dale, veamos un poco eso. Rosario puso, me parece que tiene que ver con
cómo es pensado el sujeto antes con el neoliberalismo, con respuestas únicas a causa de problemas, y cómo es pensado actualmente desde otro modo conceptual y otro contexto sociocultural. Sí, yo coincido con Rosario en ese sentido. O sea, una cosa es el sujeto de intervención. Antes del neoliberalismo, ubiquémonos, antes del neoliberalismo sería, si miramos la Argentina, sería el neoliberalismo en la Argentina llega fuertemente de la mano de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar, que es lo vamos a ubicar en marzo del 76. Entonces, desde allí hasta hoy, el neoliberalismo nunca se fue y produjo una enorme cantidad de cambios societarios que son larguísimos, que darían para un seminario aparte, pero sí uno puede ver cómo el sujeto que construye el modelo keynesiano de la economía y que se vincula con el estado social o estado de bienestar, tiene unas características, y el sujeto que se va construyendo en estas décadas de neoliberalismo tiene características mucho más heterogéneas y con nuevas y más formas de padecimiento, tanto subjetivo como objetivo, y bueno, atravesado por una serie de cuestiones que seguramente vieron en los videos que siempre mencionamos, como la fragmentación social, etcétera, etcétera. Después Mariana dice que está bien explicado en el podcast. Bueno, gracias. El impacto de las intervenciones sea posteriores, muchas veces no es inmediato. Esto que dice Cecilia me parece muy interesante también. Toda intervención tiene un impacto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En cualquier circunstancia interventiva de cualquier campo disciplinar, de ahí que si pensamos en el campo de la niñez, digamos, como campo de intervención, las intervenciones, en tanto marcas en la subjetividad que recibe una niña, niño, niñe a los 7 años, van a repercutir cuando tenga alguna circunstancia a los 14, por decir una manera, y después otra a los 16. No sé cómo es bien sus inserciones, pero quien haya trabajado, por ejemplo, en el campo de salud mental y niñez, eso se ve con bastante claridad, incluso la heterogeneidad de conceptualización de sujeto de intervención, ¿no? Porque una institución lo entiende de una manera, la otra institución lo entiende de otra, y eso implica no solamente entender, sino que implica una forma de intervenir de una manera o de otra manera, incluso no solamente a ese niñez, sino también al contexto que lo rodea, al contexto sociofamiliar, por ejemplo, que lo rodea. Entonces, eso me parece que como concepto a trabajar, lo que yo sugeriría es pensar la lógica de trayectoria institucional. O sea, estamos como, las instituciones muchas veces nos imponen la idea de que todo empieza como que empieza de nuevo cuando llegó hoy, y la institución es como que nos impide mirar para atrás, mirar la trayectoria institucional. Y bueno, acá yo haría una invitación a que pongamos el ojo en esa trayectoria institucional, que es entender al sujeto de intervención en tanto sujeto histórico-social, entenderlo contextualizado. O sea, no es lo mismo, fíjense lo que hablábamos recién de la pandemia, no es lo mismo tener 7 años y cursar la escuela primaria en pandemia que tener 7 años y cursar la escuela primaria sin pandemia. O sea, el contexto me cambió, creo que es un ejemplo bastante claro para darnos cuenta cómo el contexto influye, en el sentido de que si yo digo sujeto histórico-social, lo estoy diciendo en función de cómo va dialogando su biografía, su historia de vida, en función de lo que va ocurriendo en la sociedad que esta persona vive. Tanto a nivel macro, cómo eso se expresa a nivel territorial y cómo eso se expresa a nivel de lo microsocial en sus relaciones micro, a nivel, digamos, familiar, vincular, etc.
Así que sí, coincidimos con que la intervención se expresa a largo plazo. Acá hay Eh, dos intervenciones, Alfredo, dos preguntas. sí, Que de si querés, Julia. Sí. sí, una de Julia y otra de Mariana. Está bien. ¿Las lees vos, querés? Sí, yo las estoy viendo. Dice, yo me preguntaba acerca de la especificidad de las niñeces y adolescencias en relación a lo social, porque creo que exigen una mirada que discute con la burocratización exacerbada a la que hacemos referencia, al menos el vehículo que exige la ternura en la intervención es necesariamente presencia física y gestual. No entiendo bien el tema de especificidad, cómo lo trabaja. ¿Estás acá, Julia, como para...? Hola, Hola, ¿cómo sí, estás? sí, Sí. bien. No, recién hiciste igual referencia a la cuestión de la niñez y juventud, pero veníamos hablando de lo social y de la complejidad en sus diferentes planos, y yo me preguntaba en relación a la especificidad nuestra, porque creo que la burocratización y la mediatización que está exacerbada por la pandemia y que de alguna manera también pone en jaque a la idea de Estado como presencia, o por lo menos la presencia virtual es un oxímoron difícil de procesar. Creo que las niñeces nos exigen todo el tiempo en nuestras intervenciones una manera de vehiculizar la ternura, por lo menos yo me lo tomo así, que exige lo físico, digamos, lo gestual, la escucha atenta que aparece en la Sí. materia, ¿no? También como eje de análisis, y que creo que, bueno, en esto que estamos charlando matiza un poco el debate. Sí, 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 creo que sí, coincidimos en la cuestión de, digamos, de utilizar la ternura no como algo solamente como un adjetivo calificativo, sino también como un concepto de intervención, ¿no? Es decir, bueno, que implica un poco lo que decías vos, la cuestión de la mirada, la cuestión del acompañamiento, la cuestión de... Y eso implica no sabemos hacerlo, ¿no? Sin presencia corporal, digamos, sin estar eh, presentes, digamos. No nos alcanza la virtualidad en ese sentido. Y aún en la presencialidad, me animaría a decir que coincidiendo, creo que con lo que vos decís, las burocracias es como que virtualizan la relación que tenemos con esos otros, otros, en nuestros procesos de intervención. Entonces, creo que sí, que más allá de la especificidad de las niñeces y adolescencias, yo esto lo ampliaría a todos los campos. No, está bien que estamos trabajando en un seminario que tiene que ver con este tema, ¿no? Pero si trabajamos con gente en situación de calle adultas, también necesitamos esta presencia y esta escucha atenta. Entonces lo ampliaría, pero coincidimos en esa cuestión, ¿no? No sé si estoy contestando, Julia. ¿Estamos bien? Bien. Y acá, no sé, acá me perdí. Otra pregunta, luego de la de Julia. Esperen que la Sí. encuentre. Mariana Quintana puso, los procesos de transversalización, además de resultar clave en las intervenciones, ¿son suficientes? ¿Se llega a resolver ese problema social complejo? No sé si hablarlo en singular, dice. Yo digo que no sé, es opinable eso. Yo creo que es un paso, no lo resuelve. Yo creo que no lo resuelve, pero se resolvería si tuviésemos instituciones que fuesen transversales en su esencia fundacional, cosa que no tenemos. No hay, no lo tenemos a nivel mundial, diría yo. Insisto, a mí me parece que me pegué al libro de Robert Castle, y en ese libro llamado La inseguridad social, Castle plantea la necesidad de construir
un nuevo estado de providencia, como lo dicen los franceses, que sería un nuevo estado social en el lenguaje nuestro, que tenga en cuenta la intersectorialidad, que no trabaje políticas de sector. Les digo como dato a pie de página, cuando Robert Castex escribe ese libro, hay como cierto, digamos, económicamente en Francia, cierta, ¿cómo decirlo? Cierta bonanza económica porque afloja un poco el neoliberalismo, entonces hay posibilidades de retomar las políticas estatales, pero inmediatamente de eso aparece la famosa crisis del 2008 que rompe con toda posibilidad de recomposición del Estado de Providencia francés. Entonces, bueno, queda como en el olvido. Entonces, sí, estamos necesitando, yo creo, y acá, no sé, es interesante compartirlo en un espacio como este, que necesitamos instituciones que sean mucho más integrales y que se salgan de los sectores. Que terminen con la política del sector, que es más del siglo XIX en realidad. Ya está superada por la informática, por ejemplo. Como pasa en educación, ¿no? Para tomar un ejemplo de lo antiguo, digamos, en educación, seguimos teniendo una lógica de escuela secundaria que es enciclopedista cuando todo lo que podemos aprender está en el celular, está en el Google. Entonces, pero eso no es un problema, insisto, no es un problema de la Argentina, es un problema mundial. Que sigue todavía presente la idea de enciclopedia como forma de saber, como forma de conocer. Esto se está discutiendo en distintos ámbitos y seguramente tendremos algunas posibilidades y algunas respuestas. Si miro la historia argentina y pienso en qué antecedentes de integralidad y de respuesta no sectorizada voy a tener frente a problemas sociales, tomaría como ejemplo la Fundación Eva Perón. Porque la Fundación Eva Perón abarcaba, se salía de todos los sectores. Si bien trabajaba con niñez, mientras trabajaba con niñez, trabajaba con los adultos vinculados con esa niñez. O sea, la fundación por definición rompía la sectorialidad. Porque, no sé si, disculpen, tengo fresco un seminario que hicimos sobre la fundación a fin de año en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Justamente discutíamos eso, o sea, la esencia, digamos, de pensamiento de Eva Perón era esa, era como que no le entraba a ella, yo pienso que no le entraba en la cabeza la idea de que una respuesta desde salud, una respuesta de educación y una respuesta desde acción social. Siempre, si uno mira la práctica de la fundación, siempre es intersectorial. Así que tenemos antecedentes. Está Gaby levantando la mano. Ahora voy. Incluso en salud, en ese periodo, y yo creo que por influencia de la fundación, es una inferencia mía, Carrillo plantea el concepto de alta social, que una persona no se va de alta, o sea, no tiene resuelto su problema de salud, sino tiene resuelto su problema social. Entonces, si uno mira las reglamentaciones de los servicios sociales de esa época, de ese primer peronismo, se va a encontrar con esta idea que después fue bueno, cortada, perseguida, discutida, etc. Pero ya es un avance importante, único en el mundo. Pero bueno, digo esto como antecedente. Perdón. Gaby, habías levantado la mano y había más comentarios, no sé. Sí, buen día, ¿cómo están? Bueno, yo trabajo en el ámbito de la justicia, en una secretaría que se llama Secretaría de Derechos Sociales. Soy antropóloga y trabajo con abogados, y la justicia trabaja muchos trabajadores sociales, psicólogos, y un poco esto de los escenarios complejos y cuando a veces las intervenciones son
lineales y sectorizadas, y cuando desde el Estado se toma, por ejemplo, una medida privativa de la libertad o restrictiva, cuando una medida de abrigo, bueno, cualquier sea la cuestión, puede ser salud mental, una internación involuntaria, bueno. ¿Cómo el devenir de esa intervención queda librado al azar, entre comillas, de una institución que es netamente burocrática, ¿no? Y cómo es esas vidas de las personas cómo quedan en ese entramado que las burocracias hacen cada vez peor, cada vez más, no me sale otra palabra que peor, porque cada vez más difícil de entrarle, ¿no? De buscar la solución integral, práctica, mucho más. Nosotros trabajamos con personas que tienen muy corta edad, o sea que un niño de 7 años o de 15 años, un año para esa persona es mucho tiempo. Es clave en nuestra intervención y la rapidez y la resolución de esas cuestiones cuando, bueno, las burocracias ponen digamos, yo lo que problematizo cuando estoy esto de la complejidad, esta impresión de las temporalidades diferentes, ¿no? Que se imprime a la vida de un sujeto donde el tiempo es totalmente diferente al de la institución, el devenir de vida, ¿no? Bueno, y cómo esa complejidad impacta en la subjetividad, pero de manera directa. Entonces, volviendo a este sujeto inesperado, que me gustó muchísimo cómo nosotros nos volvemos sujetos inesperados, porque no sabemos qué hacer. Esa es escuchar a un compañero de otra disciplina, no importa, que nos diga, ¿y qué hacemos con esto? Ya la pregunta es, ¿por dónde seguimos? ¿Por dónde entonces? También inaugurar nuevos espacios, yo siempre digo, de salirnos de esa inercia institucional que imprime una temporalidad, que imprime una manera única de ver las cosas, y esto de con qué anteojos miramos, lo que dijo Diego al principio de la reunión, no es solamente con qué anteojos miramos, es con cómo hacemos el día a día, esto lo micro, de cómo corremos ese límite que nos impone constantemente la institución y la burocracia más que nada. Entonces, ¿a qué le damos importancia? ¿Al informe, al papel, o le damos importancia a la intervención de esto del estar, de la entrevista, de ver, de escuchar, ¿no? Entonces yo tengo muchas preguntas. Mi intervención, pensando en este seminario, es en contexto de encierro, con jóvenes en contexto de encierro, y justo ayer estuvimos con un juez cuento esta experiencia, un juez de garantías del joven, de un juzgado de garantías con justicia especializada en juventud, y sigue operando esta idea de acá adentro están mejor. Y yo, como vos decís, hace 400 años, y vos decís, y son personas que supuestamente son especializadas entonces, ¿qué anteojos miran? Tenemos que deconstruir cuestiones de clase, de género, de adulteces, ¿no? La cuestión generacional. Yo le digo que haga, y uno va como en esos discursos buscando desde dónde salen esas construcciones de cómo se mira a ese otro y cómo se construye a ese otro. Que no podemos hacerlo de manera homogénea, nunca, jamás. Bueno, entonces, en esos entramados burocráticos, institucionales, donde además hay imposiciones por jerarquía, porque también tiene mucho que ver eso, qué lugar te dan, en cuál no te dan, bueno, es la complejidad absoluta, porque no es la complejidad solamente de la vida de esa persona que uno está haciendo la intervención o está haciendo, pensando cómo solucionar todas las aristas que tiene un problema social o una problemática, sino también el cómo hacerlo, ¿no? La práctica concreta. Bueno, y siempre esto de mirarnos en ese sentido y ser autocríticos y tratar de salirnos de la norma, de esa normatización que nos impone la institución, ¿no? No es fácil, pero para mí es el desafío esencial, ¿no? Como desde la práctica. Bueno, era una reflexión un poco. Bueno, gracias. No sé si levantó la mano Mónica y hay comentarios en el chat. ¿Cómo hacemos, Bárbara, vos que sos la coordinadora de
de la reunión. No sé, yo te nombré, acabo de nombrar. Ay, bueno, pero quiero el certificado, ¿eh? Bueno, a ver, me parece que lo que vamos a hacer es la intervención de Mónica, porque supongo que va hilada con lo que se viene hablando, y luego de la intervención de Mónica y que vos hagas algún comentario, vamos a leer lo que se ha ido escribiendo y vamos enlazando por ahí, ¿les parece? Dale, lo hacemos. Sí, dale. Sí, después de Mónica comentamos y vemos el chat. Genial. Gracias. Mónica, te escuchamos. Estás muteada, me parece. Ahora. ¿Sabes que no se te escucha, Mónica? Sí, te escucho. Por ahí tenés que salir y volver a entrar para activar el audio. A ver si no se te escucha. Bueno, mientras vas viendo cómo resolver, querés que no te escuchamos nada, por ahí vamos, alguna, a ver. Pero vas a salir y volver a entrar en la reunión. O si querés anotarlo en el chat también. O escribilo y podemos ir leyendo mientras. Ah, escribe. Bueno, entonces vamos leyendo, ¿te parece, Alfredo? Sí, vamos, un poco quería compartir lo que se planteaba recién, digamos. Bueno, coincidimos en general con estas cuestiones. Me parece que lo más interesante es que las veamos como problemas de intervención, como que no... una cosa es que sean solo malestar y otra cosa es que las podamos sistematizar. Yo lo que estoy escuchando es una organización bastante sistemática de dónde están los problemas. Y creo que eso es bastante útil para los que estamos aquí presentes, como para poder ver cómo se construyen las dificultades o una parte de construcción de dificultades de intervención. Yo rescataría mucho de lo que se dijo recién del concepto de tiempo y también del concepto de tiempo de los otros en función de esta cosa de la burocracia. ¿No? Supongamos que estamos trabajando en un hospital, en un servicio de salud mental, y citamos a una familia para conversar sobre las cuestiones de su hija. El lunes a las 10 de la mañana y la familia no viene, entonces es una familia que tiene poca adherencia al tratamiento y en realidad es una familia que tiene que sobrevivir y cortar el trabajo el lunes a las 10 de la mañana, el padre y la madre, hoy es casi imposible, que tenga un trabajo muy estable como para poder lograr hacer eso. No sé si me explico. Entonces, desde la lógica de la mirada institucional, está como, hay como una sanción si esas personas no vienen, y hay poca posibilidad de entender qué está pasando desde el contexto y cómo cambiaron las relaciones laborales, donde si yo me ubico hace 50 años atrás, los trabajos eran estables y el papá y la mamá podían pedirse el día para tener la entrevista con el equipo de salud mental del hospital. Hoy eso es prácticamente utópico. Y otra cuestión que agregaría con respecto al concepto que se planteaba de sujeto inesperado, surgió, si quieren, no sé, les cuento un poco de la trastienda. Cuando empezamos a construir el concepto, lo construimos tal cual se dijo recién, al revés. Porque lo primero que azoraba a mi espacio de trabajo era la gente que llegaba. Porque no sabíamos qué hacer. Incluso, yo me lo digo en primera persona, estábamos esperando a otra persona, no a esa persona que llegaba. Porque la institución nos decía, no, acá tiene que venir esta persona. Nosotros habíamos aprendido eso. Y de repente, en la medida que fue transcurriendo el tiempo, la cosa se fue haciendo más compleja en el sentido de que cada vez más sujetos inesperados y cada vez menos sujetos esperados. Entonces, eso es un poco la trastienda del concepto que ustedes estuvieron trabajando y cómo se construyó concretamente desde la práctica, y es algo que inmediatamente, en general, la gente lo visibiliza porque tiene que ver con quien está trabajando, lo ve. No, es muy difícil no visibilizarlo. Y bueno, y después, por el tiempo que tenemos, ¿no? Diría que
la idea de salirse de la norma me parece que es un poco la intervención. La intervención dice, la intervención desde nuestro punto de vista tiene que ver con desordenar para ordenar de vuelta. Y eso es salirse de la norma, en el sentido que muchas veces es necesario salirse de la norma, y cuando se sale de la norma se generan cosas interesantes. ¿Qué sé yo? Digo, pensando, cuando los internados en el Borda se les ocurrió hacer una radio que llamaron La Colifata, se estaban saliendo de la norma. Y hoy es un fenómeno mundial, copiado en todo lo, digamos, está copiado en Europa y en muchos países americanos. Y funcionó. Y podríamos dar más ejemplos. No estoy diciendo que estemos todo el tiempo transigiendo, pero sí es poner en cuestión las cosas y plantear alternativas posibles. Si sigo a Gilles Deleuze en ese sentido, sería buscar las fisuras, los hiatos, los espacios que existen que pueden ser constructores de acontecimiento en la medida que tengo la posibilidad de reconocerlos. Pero para reconocerlos tengo que reconocer que existen. Y me parece interesantísimo que tengamos estos encuentros en función de poder conversar sobre eso. Bueno, acá dice, estoy leyendo el chat. Sí, Trabajo mientras te fijas el chat, ¿puedo hacer un comentario, Alfredo? Sí, dale, dale. Sí, por favor. Digamos, algo que me quedó dando vueltas a partir de la intervención de Gaby, pero me parece que sobrevoló y es otra dimensión posible u otra línea desde donde también entrar a estas cuestiones que vos venís planteando, Alfredo, que tiene que ver con la noción de otredad, ¿no? Digamos, en esta cosa de reconocimiento de lesotres, pero además, y yo siempre lo cuento de un par de años a esta parte, digamos, porque es una anécdota, pero que a mí por lo menos me sirvió para pensar un montón, una intervención de Gruner, en una actividad, en un seminario hace algunos años, digamos, que el tema era el otro en las ciencias sociales. Y él arranca su intervención diciendo el otro no existe. Entonces, claro, hubo desconcierto en la misma mesa, había habido yo una intervención previa de alguien hablando sobre la otra edad y bla, bla. Él arranca diciendo, el otro no existe. Y dice, porque en definitiva, ¿quién es el otro del otro? Y digamos, y esta idea de poder pensar la cuestión de, digamos, de la otredad, pero en clave de poder registrar y poder pensar las intervenciones, poder reconocernos como lesotres de lesotres, también recoloca en otro modo de poder pensar digamos, el peso, el lugar de las intervenciones, las propias implicancias, cómo nos vamos construyendo. No solamente es a quién digamos, cómo, digamos, qué otro se construye en la intervención, sino en qué otro nos convertimos en los procesos de intervención desde los roles que jugamos. Eso por un lado quería dejar comentado. Y después, con la cuestión del tiempo, de las temporalidades y de resignificar la idea del tiempo, hay otra cuestión que también es la del territorio, de las territorialidades. Digo. Yo sé que estoy nombrando cosas que darían a que nos quedemos hasta las 7 de la tarde, pero aunque sea dejarlas colocadas, ¿no? A mí por lo menos una de las cosas que me provocó pensar durante el 2020, en esos primeros meses, ¿no? Que era cómo se empezaba a reconfigurar la noción de territorio, ¿no? Y cómo la cuestión de los espacios virtuales se convertían en un territorio, ¿no? Otras dimensiones de la territorialidad. Nada, esto como para... Te dejo, Alfredo, no sé si estuviste leyendo. No, está, digo, coincidimos. Yo con esto de la otredad que planteabas, yo le agregaría en esta complejidad que vos planteás con respecto a este tema, le agregaría esto, entender la otredad como lugar de verdad, que eso es medio Foucaultiano, en el sentido de que hay verdad tanto en el saber académico que nos habilita un título universitario, pero también, obviamente, hay verdad en todo ese proceso. Entonces, en un proceso de intervención tenemos, en mi opinión, que estar preparados, listos, como para poder captar esa
condición de verdad que aparece en ese proceso y en esa otredad. No sé, es un poco largo el tema, pero ya en trabajo social la reconceptualización avanzó en ese sentido, Freire avanzó en ese sentido, la otredad como lugar de verdad. Hoy Gruner lo hace como, o sea, le da un plus de mayor interés, lo hace más interesante y lo hace un poquito más complejo, pero más interesante al fin. Acá veo algunos comentarios como se me ocurre la intervención social compleja e inesperada, bueno, sí podemos hacer juego de palabras, pero lo interesante es, me parece que lo piola, es que podamos ver la intervención desde esta, no quiero usar la palabra complejidad, pues ya usamos muchas veces, desde este lío, desde esta cosa enmarañada que implica los escenarios que implican los escenarios actuales del hacer, y la propia complejidad que nuestra sociedad o nuestras sociedades están teniendo y los problemas que estamos empezando a visibilizar. Yo agregaría ahí el problema de la construcción de subjetividad, por ejemplo. Y cómo, digamos, cómo construir subjetividad de esa otredad que es América. ¿Cómo es nuestra construcción de subjetividad cuando nosotros, como americanos, siempre somos negados? Como nosotros, como sudamericanos, o como argentinos, y como americanos, digo América a propósito, desde Canadá a Argentina, del norte al sur, siempre se nos dijo, ustedes no pueden, ustedes no saben. Los que lo intentaron poder lo hicieron por la fuerza. No sé si soy claro. Ustedes están muy lejos, se nos dice a nosotros. Los suecos lo hacen mejor. Se nos impone una inferioridad desde que nacemos por haber nacido acá. Y eso no está en los tratados de psicología. Y me parece interesante que lo podamos empezar a visibilizar. Es decir, es una especie de pecado original, llamarlo de una manera rápida por el horario que tenemos. Y eso impide que podamos discutir de igual a igual teorías, pensamientos, perspectivas, etc. Y creo que es un tema a trabajar, porque eso no es macro, sino que también es micro, social, y está en cada una y cada uno de nosotros. Entonces digo, no sé, por ahí es demasiado pesado para un sábado a la mañana lo que estoy diciendo, pero bueno, se podrá pensar, qué sé yo, y se retomará el lunes. Esa es un poco la idea. Bueno, acá alguien pone, en la tarea diaria se visualizan todas estas cuestiones planteadas, la problemática social compleja, el sujeto inesperado visto por las instituciones, la sectorización de la intervención, se presenta como desafío a la hora de intervenir en lo social. Bueno, creo que Chilu es la que anotó, lo que aparece ahí en el chat. Creo que sintetiza un poco en 10 renglones el sentido de este espacio, digamos. Así que te agradezco el poder de síntesis. Porque es un poco esto lo que creo que coincidimos con Meli y con Bárbara, que era lo que queríamos proponer, ¿no? No jugar con la complejidad desde lo epistemológico, porque está lleno de libros del paradigma de la complejidad, que me parece interesantísimo, pero veamos lo complejo de las sociedades que habitamos, veamos lo complejo de nuestra propia subjetividad, y veamos lo complejo desde América. Esa es un poco la idea, ¿no? Así que, bueno, no sé si hay algo más que querramos compartir, pues ya estamos en horario. Sí, Alfredo, por ahí lo que habíamos pensado con Melina era, digamos, una vez que vos cerraras así más la intervención y por ahí, si tenés que partir, quedarnos unos minutitos más como para hacer una ronda de, digamos, como global del seminario y algunas otras cuestiones, por supuesto si vos podés y te querés quedar, pero si no liberarte y nosotras nos quedamos intercambiando un poco.
Bien, yo, digamos, ahora tengo que ir a otro Zoom, así que no estoy liberado, estoy atrapado en otro, en otro Zoom. Entonces, nada, en principio agradecer. Con respecto a intervención, reafirmaría esto que dije antes: intervención implica desordenar para ordenar de vuelta, o para ordenar de nuevo, y también intervención implica hacer ver. Si uno relee el libro La intervención en lo social, que escribimos hace ya 20 años, lo que planteamos es que no se trata de quitarle a la persona lo que suponemos que le hace daño, ni agregarle lo que suponemos que le falta, sino simplemente hacer que vea y que decida qué es lo que le hace daño y qué es lo que le hace falta. Entonces, eso implica una forma de hacer, una forma de trabajar, que implica un manejo de la mirada, de la palabra y de la escucha bastante singularizado y bastante en diálogo con el contexto micro, territorial y macro social, pero también histórico. Por eso la mirada a la condición americana. Ahí cerraría mi parte. Y bueno, si quieren, sería bueno que se queden con Bárbara y Sí, con porque Melanie. queremos ver las cuestiones en las consignas y eso. Gracias, Alfredo. Mira, acá te están agradeciendo, están valorando tu, Bueno, eh, dicen de cada palabra es un concepto, siempre tan claro, Alfredo. Acá también tenés club de fans, así que podés irte con la frente erguida a ese otro Zoom, y nosotros nos quedamos un ratito más. bueno, mil disculpas, me hubiera gustado quedarme, pero bueno, gracias por todo y seguramente va a haber otras posibilidades de encuentro, así que ojalá nos veamos pronto. Así que buen fin de semana y continúen con Bárbara y Melina. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós. Por ahí, Chao, si les Alfredo. parece, porque quizás algunos ya son las 11, se tienen que ir, repasamos rápido algunas cuestiones como más formales o de cómo continuamos con el seminario, y después, si quieren un cachitito más, intercambiamos también con Bárbara como para hacer un cierre en relación a los temas abordados. Pero para hacer un repaso, digamos, de lo que hemos trabajado en estas 3 semanas, en el aula web trabajamos, al igual que otras materias, en 3 módulos. Cada módulo tiene su clase escrita y su bibliografía. También les compartimos una carpeta en cada módulo con materiales complementarios. Recién veíamos en el chat y también lo habíamos visto en el foro, que habían sido valorados de manera positiva no solamente los podcasts que incluimos en las clases. En ese sentido, pasamos el chivo. Alfredo hizo una serie de podcasts, ¿no?, que se llama Conversaciones sobre la cuestión social, que aborda distintos temas. Para este seminario o esta asignatura seleccionamos algunos que tenían como vinculación más directa con los temas, pero pueden entrar a partir del link y ver los otros videos. Están en formato tanto YouTube como en Spotify, así que pueden acceder si les resulta interesante. En el canal de YouTube de Alfredo tienen videos en los que aborda muchos temas, así que pueden seguir profundizando si les resulta interesante. Sobre eso También, una cosa, Meli, una sola cosa, y es sí, que si sobre alguna cuestión que se haya planteado acá en el seminario y en función de los trabajos que vayan a hacer, pero también más adelante, ¿hay algún otro material que quieran? Digo, nos escriben y, digo, porque por ahí uno ahora no se nos ocurre, fíjense que en la conversación surgió y yo les puse el link de lo de Brunner, lo pueden bajar si quieren, porque después se desgrabó y él revisó ese texto y salió publicado, ¿no? Hay otros materiales, muchos otros materiales, así que si en algún momento quieren, simplemente nos escriben y les buscamos o facilitamos material. Perdón, eso me di nomás. exactamente. Sobre la bibliografía, ustedes tienen ahí bibliografía subida para cada módulo. En el caso del módulo 3, pusimos el libro completo de Alfredo, lo histórico, lo teórico y lo metodológico. Digo,
cada uno de los módulos tiene algún capítulo que seleccionamos, pero nos pareció interesante subirles el libro completo para que tengan acceso, y también le subimos, si bien no es parte de la bibliografía, o sea, no está en el programa, le subimos el último libro de Alfredo, que se llama La subjetividad como terreno de disputa, en la bibliografía complementaria, por si quieren acceder. Y hay ahí también algunos textos que son relatos de experiencias de intervención, recursos literarios que de alguna manera complementan los temas trabajados. Lo que podemos hacer, debido a que se va a caer, por así decirlo, el aula web, cosa que no sabíamos durante los próximos días, podemos hacer una única carpeta como para que descarguen todo junto y puedan tener acceso, digamos, por fuera del aula web. El foro va a seguir habilitado igual, en ese sentido no hemos hablado con el equipo de coordinación de la carrera cuando se cerraba el foro, si es que se cerraba, pero bueno, lo vamos a dejar habilitado un tiempo más para que puedan participar. Han sido muy interesantes en todas las comisiones las intervenciones, así que eso queda abierto. Y si por ahí yendo al trabajo final, ya tienen disponible la consigna, al igual que en otras asignaturas, tienen 3 posibles fechas de entrega para el trabajo. Proponemos hacerlo de manera grupal, no solamente para facilitar algunas cuestiones en términos más operativos para nosotros como docentes, sino también como para favorecer un poco la reflexión. Si bien les proponemos trabajar sobre alguna experiencia o algunas experiencias que ustedes transiten en su trabajo profesional, que puedan hacerlo de manera grupal, y consiste en analizar alguna experiencia vinculando los contenidos de la asignatura. Si quieren ahora la repasamos como más en concreto, pero es una consigna bastante amplia donde les proponemos esto, un ensayo sin una estructura definida, donde puedan vincular su experiencia con los contenidos. Pueden, si quieren, tomar la consigna del foro, que ustedes ya, digamos, hicieron alguna producción, y a partir de ahí empezar a desplegar el trabajo. Pero también nos pueden escribir, tanto por el correo interno del aula web, como por correo. También les podemos dejar nuestros mails, en esto de que no va a funcionar igual, es solo una semana, pero bueno, eso con respecto al trabajo, que ya tienen la consigna ahí disponible, por si alguno se tenía que ir. Hago un comentario, Meli, sobre, digamos, por qué una consigna tan amplia. En realidad tiene ventajas y desventajas. A veces se ordena más tener una consigna mucho más específica. Pero la verdad es que a nosotros lo que nos parece es que esto tiene sentido, digamos, lo que acaba sucediendo en función de los intereses digamos, y las diversidades que se pongan en juego. Entonces ahí el desafío va a ser que armen grupos de 3, 4, hasta 5 integrantes promedio, y que se puedan dar la cuestión del debate, del intercambio, que piensen qué situación y sobre eso qué niveles de reflexión y cómo jugar, porque en definitiva ahí es donde uno se va apropiando de las categorías, pero también las va resignificando, y eso es un poco la invitación que queremos hacerles. Bueno, planteado esto, no sé si alguien quiere hacer como algún comentario, alguna cuestión como para habilitar unos minutos más de intercambio, y si no, bueno, ya después vamos cerrando. Es muy sábado a la mañana, pero por ahí si alguien, digamos, si no ya vamos cerrando, si alguien quiere hacer algún comentario, nos escuchamos un poquito más. Pensamos 5 como un número razonable, porque si no es muy difícil, digamos, coordinar de 3 a 5. Pero no es que si llega un trabajo hecho por 6 personas lo vamos a rechazar. Está claro que ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, digamos.
y si en algún caso nos llegan a 3 y son 2, bueno, pero digamos, la propuesta es porque queremos que se genere esa cuestión de debate y además porque queremos poder hacer lecturas en profundidad de los trabajos, y entonces nos parece que está bueno, es un desafío, digamos, también el proceso de construcción con otros sabemos que siempre es más rico que cuando estamos a solas. Acá Sí, ahí Cecilia dice que son 6 personas de Olavarría, por supuesto, más si vienen trabajando en conjunto y además comparten ciudad. por supuesto. Obviamente, la idea es justamente esa, favorecer ese tipo de intercambio y de construcción realmente conjunta. Totalmente. Todas las situaciones son revisables, así que en ese sentido, como que somos muy flexibles. Bueno, entonces me parece que ya estamos. Ha sido un gusto compartir hoy con ustedes y este recorrido. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando. Vamos a esperar, digamos, el próximo punto de encuentro que seguro vamos a tener va a ser cuando recibamos los trabajos y los podamos leer, y los abordamos con expectativas. Así que allí nos encontraremos y haremos luego las devoluciones del caso. Que tengan un buen fin de semana y ha sido un gusto. Gracias por la materia y por todos los materiales aportados. Muchas gracias. Muchas gracias, buenísimo. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, Cecilia.